esto lo que da lugar es a simplificar o facilitar el trabajo de las autoridades y de las medidas que cada gobierno toma en el marco de esta crisis sanitaria. Los efectos. Bueno, esto ya creo que lo sabemos todos. El 80% de las personas que ya han muerto de COVID-19 tenían más de 60 años. Es claramente el segmento más vulnerable. Más del 75% tenía afecciones médicas subyacentes. Las tasas de mortalidad varían mucho de un lugar a otro, como acabo de decir, de acuerdo obviamente a las cuestiones preexistentes en la comunidad. Acá vamos a un gráfico que me parece relevante por lo que van a ver ahora. Este es del lunes pasado. Hoy ya superó esto, hoy ya superaron las 3 millones de casos confirmados y ya superaron las 200.000 muertes en todo el mundo. Pero miren lo que le agrego ahí al lado. El 11 de marzo, cuando la OMS declara la pandemia, el 11 de marzo, hace menos de 50 días, habían muerto 4.291. Vean cómo rápidamente se expanden los casos y rápidamente se expanden las muertes. Acá hago una salvedad en términos técnicos también, que viene bien en materia de, mientras voy comentando algunas cuestiones transversales, previo a las conclusiones y demás, que me sirven para entender por qué recorro este camino, que es justamente la gestión pública, la gestión orientada a resultados, trabaja con indicadores, trabaja con tableros, pero acá hemos evidenciado también otra de las complejidades de trabajar con indicadores y que en el coronavirus y que con el COVID-19 se vio claramente. Hemos discutido acá en Argentina el tema de los testeos, de los casos, pero casualmente ahí miramos un número muy claro, decimos, bueno, cantidad de muertes. ¿Qué duda puede haber respecto de la cantidad de muertes? Sin embargo, si uno lee los diarios, si uno toma contacto con autoridades de un país y otro, en Europa, por ejemplo, Francia cuenta distintas las muertes que las cuenta el Reino Unido. En un caso cuentan todas las muertes, es decir, para simplificarlo, las que ocurren en hospitales y las que ocurren en sus domicilios, con una periodicidad mayor a la que lo hacen, por ejemplo, en Reino Unido, que cuentan en principio la de los hospitales y luego cuentan con las muertes de los que mueren en sus casas. Por lo tanto, esto, si uno mira un indicador de un día para el otro, puede decir, uy, en Francia murieron más que en Reino Unido y quizás hayan sido más. Es decir, que ni siquiera el indicador de muertes en algún caso puede ser, nos permite una comparabilidad tan perfecta como uno quisiera. Pero claramente es menos confuso que el de casos, porque ahí depende de cantidad de testeos y demás, tema que no profundizaré porque ya hemos escuchado bastante al respecto. Miren eso, esa filmina, creo que es bastante clara. Primero lo que quiero mostrar con esto es la curva. Vean en todos los casos la curva. Segundo, la cantidad de muertos. En Italia, 26.000, España, bueno, ahí lo están viendo, 20.000, 5.000 en Alemania, estamos recorriendo Europa, 20.000 en Reino Unido y 2.000 en Suecia, ¿sí? Obviamente visto así, uno dice, wow, ¿cuántos mueren en Italia y en España? Acá hay un elemento central que lo vamos a ver en un cuadro ahora en breve, en las próximas filminas, que tiene que ver con, bueno, ponderémoslo esto respecto a la cantidad de habitantes, porque en términos absolutos, obviamente murieron más en Italia que en Suecia, pero hay que ver si en términos relativos esto es así. Y por otro lado, verán ahí, se ve más chiquitito, pero creo que se llega a percibir en sus computadoras, la fecha. Fíjense que en casi todos los casos, salvo en el caso de Italia y salvo en el caso de Francia, que empezaron en febrero, allá para la segunda quincena, en todos los casos empieza en marzo la primera muerte. ¿Cuándo es la primera muerte? Lo que estoy marcando en ese gráfico es cuándo ocurrió la primera muerte, ¿sí? Y fíjense acá en América, es una presentación, no tengo tanto tiempo, podríamos quedarnos a hablar de todos los países, elegí los que de repente por ahí aparecen más o nos llaman más la atención. Fíjense Estados Unidos, y puse un país cercano también, Canadá, Brasil y Argentina, ¿no? En donde claramente Argentina tiene un número muy pequeño, aunque ahora vamos a ver en términos relativos que también lo es. Y vamos al cuadro siguiente. Miren este cuadro, analicémoslo un minuto. Esto está ordenado, en la primera columna están los países, en la segunda columna, como ustedes pueden ver aquí, voy a tomarme el marcador, aquí en esta columna, disculpen un segundo, el color blue, a ver ahí está, acá,
Fíjense, desde el 15 de febrero, la cronología como fueron sumando los países que tuvieron la primera muerte. Al lado, lo que van a ver son los días en que desde ese primer día hasta ahora han ocurrido. ¿Sí? Entonces Argentina se encontraba al final del lunes pasado 51 días desde la primera muerte. Fíjense ustedes la cantidad de muertes acumuladas en cada país desde el primer día. Fíjense ustedes al lado, y ahora vamos a los datos interesantes al respecto, el promedio por día, ¿no? Ahí veremos a priori que Estados Unidos es el que más muertes por día tiene, 872,36. Sin embargo, si esto lo llevamos en términos de cada 100.000 habitantes, si lo relativizamos, veremos que esto cambia abruptamente, que los países claramente más afectados son Italia, con 44, España, con 49, Reino Unido con 31, Francia con 34, y hasta incluso el muy bien valorado Suecia con 21. Alemania, Canadá y Dinamarca tienen un número de 7, o sea, en términos relativos cada 100.000 habitantes, ¿no? Parece que este indicador es interesante porque nos da un número más adecuado, que uno dice cantidad de muertes, pero ¿muertes respecto de qué? Muertes en cuántos habitantes. Y fíjense Argentina, no llega ni a una muerte promedio por día. Realmente este cuadro muestra en términos absolutos, relativos, como ustedes quieran verlo, tomando la cantidad de días, no solamente tiene pocas muertes en términos totales, 179, por día, sino en términos relativos. Todos los números de Argentina son, en este sentido, impecables. Vamos al cuadro siguiente. Decimos, bueno, no, pero miremos esto en función a la cantidad de muertes por año. En el 2018, en todos esos países, ¿cuánta gente murió? Este gráfico lo ordenamos por cantidad de muertes. Toda esta gente murió en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, y así sucesivamente, y en Argentina 335.000 en el 2018. Si tomamos este indicador, también veremos, fíjense ustedes, el COVID-19 acá, es importante tomar algo que estamos al 27 de abril, por lo tanto, hoy es 30, ¿no? Pero al momento de hacer este cuadro, si ustedes ven esta columna, muertes en total, si yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos murieron por COVID respecto al total de muertes que morirían? Supongamos que Estados Unidos este año, en el 2020, tuviera un nivel de muertes parecido al que tuvo en 2018-19. Cuando uno va mirando la cantidad de muertes por año, es bastante parecida en los diferentes países, con pequeñas variaciones, pero es más o menos parecida. Si nosotros hiciéramos, si a partir del lunes pasado o desde hoy mismo no muriera nadie más por coronavirus, cosa que es bastante improbable porque aparte las curvas son distintas, pero si hiciéramos ese razonamiento, en términos de Estados Unidos, tendremos el 1,74% del total de muertes del 2020 habrán sido generadas por coronavirus. Y fíjense nuevamente, Italia y España, que en teoría deberían estar empezando, según leemos, según nos informamos, estar aplanando su curva y siendo una curva ascendente, si hoy no tuviera más muertes, igual siguen teniendo porcentajes altos respecto de otros países, 4,21% del total de muertes que ellos tienen, ¿sí? Fíjense Argentina, ¿no? Menos del 0,1%, o sea, los indicadores siguen siendo muy bajos para Argentina, incluso desde ese lugar. Vamos al colapso. El colapso me parece interesante describirlo porque el colapso son las inundaciones en Santa Fe, cuando en Tartagal viene la bajada de los hielos y demás, y provoca todas esas increíbles desastres en toda la gente que está ahí a la vera del río. Todas las sequías, todos los problemas que tenemos en Argentina, que no tenemos huracanes, no tenemos ciclones, pero tenemos otros problemas. Y acá hubo un colapso, y ante un colapso, los gobiernos tienen capacidad de responder o no. ¿Responden de una mejor manera o no? ¿Están mejor preparados o no? Pero no solo para este colapso, para el colapso de diferentes cuestiones. En este en particular, veamos lo que dice Benjamin Cowley, profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong. El colapso en los hospitales
se refiere a no hay médicos suficientes, no hay espacio de unidades de cuidados intensivos, no quedan respiradores, el equipamiento, los hospitales están ocupados, no hay suficientes médicos, enfermeras. ¿Qué está diciendo en eso que está diciendo Benjamin Cowling? Está diciendo falta infraestructura, falta personal, falta equipamiento, faltan insumos, ¿se entiende? O sea, en toda esa frase, en términos de nuestros, en términos técnicos, está claramente diciendo eso. Fíjense lo que dice Emmanuel Macron. Lo de Emmanuel Macron a mí me impactó mucho, porque Emmanuel Macron dice, ¿estamos preparados para la crisis? No, dice que no, no lo suficiente. Dice, en este momento seamos honestos, ha revelado grietas, escasez. Dice, como en todos los países, lo dice Macron, presidente de Francia, nos han faltado guantes, gel de mano, no hemos podido dar tantas máscaras como quisimos. Sacaremos todas las consecuencias de los fallos en la gestión. Vamos a lo que digo, plan, insumo, gestión, plan de contingencia. De nuevo, fíjense ustedes, Macron está reconociendo falencias de planificación, de gestión, de capacidad de comprar equipamiento, insumos, en países que no son improvisados. Estamos hablando de Europa. Alemania, sin recorrer las frases, por una cuestión de tiempo de la presentación, pero en tema de adultos mayores. Alemania, prioridades en el plan. Bélgica, problemas de insumos. Francia, gestión, insumos. ¿Se entiende? Es decir, claramente las tres cuestiones, tanto la cuestión hospitalaria, que también deviene como a consecuencia de una prevención, ¿no? ¿Qué hicimos en materia de prevención para que todo llegue a los hospitales? Y obviamente se generó en vez de una corrida bancaria, una corrida sanitaria. Y nadie está preparado para una corrida sanitaria, ni como tampoco nadie está preparado para una corrida bancaria.